Facebook Live. Okay. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos a este servicio de Pentecostés 10, que también es un aniversario muy importante. Es el aniversario de la bomba nuclear sobre Nagasaki. La segunda bomba, la primera fue de Hiroshima el jueves pasado, el 6 de agosto, y ahora el segundo de Nagasaki, que es un día de lamento para el mundo realmente y de compromiso para quitar las bombas nucleares de nuestros armamentos. También es el aniversario de la matanza de un joven negro en Ferguson, Missouri, que fue más recién, pero esos dos eventos ocurrieron en el mismo día del mes. Entonces yo quiero invitarles a tener estos dos eventos presentes en sus corazones, sus espíritus, sus cerebros, mientras adoramos a nuestro Dios. Doy la bienvenida a los que están en Zoom, los que están en Facebook Live. Y quiero que participen en el servicio. Vamos a estarlos silenciando en los momentos cuando solo yo voy a estar hablando o solo vamos a tener un canto, pero les invitamos a cantar y a responder a las lecturas en sus casas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar. Gritaron con miedo, pero Jesús les habló y les dijo: calma, soy yo, no tengan miedo. Oremos. Oh gran Espíritu, cuya voz oímos en el viento, cuyo aliento da vida a todo el mundo, escúchanos. Necesitamos tu fuerza y sabiduría. Caminemos en hermosura y haz que nuestros ojos contemplen la puesta del sol rojo y púrpura. Haz que nuestras manos respeten las cosas que has hecho y nuestros oídos agudos para escuchar tu voz. Haznos sabios para que podamos entender las cosas que has enseñado a la gente. Ayúdanos a mantenernos tranquilos y fuertes frente a todo lo que viene hacia nosotros. Permítenos aprender las lecciones que has escondido en cada hoja y cada roca. Ayúdanos a buscar pensamientos puros y a actuar con la intención de ayudar a los demás. Ayúdanos a encontrar compasión sin que la empatía nos abrume. Buscamos fuerza, no para ser más grandes que nuestros hermanos, sino para luchar contra nuestro mayor enemigo, nosotros mismos. Haznos siempre listos para venir a ti con las manos limpias y los ojos rectos. Así que cuando la vida se desvanezca, como la puesta del sol que se desvanece, nuestros espíritus pueden venir a ti sin vergüenza. Amén. Y ahora confesemos nuestro pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Oremos juntos. Dios de toda misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, oponiéndonos a tu voluntad en nuestras vidas. Hemos negado tu bondad el uno en el otro, en nosotros mismos y en el mundo que has creado. Nos arrepentimos del mal que nos esclaviza, del mal que hemos hecho y del mal hecho en nuestro nombre. Perdona, restaura y fortalécenos por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos permanecer en tu amor y servir solo a tu voluntad. Amén. Dios Todopoderoso, que perdona a todos los que verdaderamente se arrepienten, perdona tus pecados,
te fortalece por el Espíritu Santo y te mantiene en la vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Y ahora vamos a cantar nuestro canto de apertura. Si tú puedes, cántalo. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo al Señor. Si descubres en la mañana los mil colores de la creación, te das cuenta de la armonía y que tú eres parte de la creación. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo al Señor. Si en un niño ves la sonrisa y en sus ojitos ves la ilusión, te sorprende que la inocencia ponga alegría en tu corazón. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo al Señor. Si en el silencio tú te das cuenta que no estás solo en tu canción, que en tu camino en la vida la melodía es el amor de Dios. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo. Si tú puedes, cántalo, cántalo, cántalo al Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios, empezando con esta oración. No permitas que yo mire hacia otro lado, oh Dios, de cualquier verdad que yo debo ver. Aunque sea difícil, déjame enfrentar la realidad en la que vivo. No quiero vivir dentro de un sueño mimado, imaginando que yo soy la que siempre tiene razón, o creyendo solo lo que quiero oír. Ayúdame a ver el mundo a través de otros ojos, a escuchar voces distantes y diferentes, afinarme a los sentimientos de aquellos con quienes creo que no tenga nada en común. Rompe el caparazón de mi indiferencia, sácame de mis prejuicios y muéstrame tu amplia variedad. No permitas que yo mire hacia otro lado. Amén. Quita el... Lectura del libro de Génesis, capítulo 37, del 1 al 4 y del 12 al 28. Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel, que quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día los hermanos de José fueron a Siquén buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas.
Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme noticias. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se los comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galat y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los israelitas y no lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes medianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Oigan lo que el Espíritu de Dios está diciendo al pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Hermanos y hermanas, antes de seguir con el Salmo, no voy a predicar sobre este pasaje, pero quiero compartir algo sobre una parte de la historia que yo escuché algunos años atrás y creo que es muy importante en estos días. Tiene que ver con Rubén. La parte de la historia sobre Rubén está aquí. Rubén era el hermano de José que abogó por salvarlo y no matarlo. Pero no habló en términos de realmente salvarlo. Se dio por vencido porque no quería que sus hermanos le odiaban a él también. Creo que esta situación es parecido a nuestro lugar, nuestra posición frente al racismo que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país. Es muy posible cuando uno no es el blanco del racismo, o sea, la persona atacada, podemos decir, pues no lo trate así o mantener silencio. Creo que lo que nos pide la palabra es dar nuestra voz, levantar nuestra voz, actuar en contra del racismo y no tomar la ruta segura como la que tomó Rubén. Y muchas veces uno mismo, los latinos, muchas veces son el blanco del racismo y ustedes son las víctimas en este sentido. Ese es otro momento. Pero cuando otra persona sea el blanco del racismo, creo que no debemos ser como Rubén, sino debemos hablar y actuar. Y eso para muchos de nosotros
es un cambio, porque somos más como Rubén que quisiéramos. Así que le dejo ese pensamiento sobre este texto de Génesis. Vamos a seguir ahora con el Salmo. Nuestra hermana Catarina nos va a dirigir en esa lectura responsiva. Vamos a leer el Salmo 105 del 1 al 6 y del 16 al 22 en forma responsiva. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas entre los pueblos. Cántenle, cántenle alabanzas. Hablen de todas sus obras maravillosas. Gloriense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder. Busquen continuamente su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho. De los prodigios y de los juicios de su boca. Oh vástago de Abraham, su siervo. Oh hijos de Jacob, su escogido. Entonces trajo hombres sobre la tierra. Portando el sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. A José, que fue vendido como esclavo. Le trataban los pies con grillos. Le pusieron argolla en el cuello. Hasta la hora en que se cumplió su predicción. La palabra del Señor le probó. Mandó el rey y le soltó. El soberano de los pueblos lo libertó. Lo puso por dueño de su casa. Por administrador de todas sus posesiones. Para que instruyera a sus príncipes según su voluntad. Y a sus ancianos enseñara sabiduría. Aleluya. Aleluya. Y ahora vamos a cantar el canto del Evangelio. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo
y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. El Evangelio de la semana pasada terminó con Jesús enseñando a los discípulos a ser compasivos al convertir a la multitud en una comunidad que compartiera la comida para que todos tuvieran más que suficiente. El Evangelio de hoy se abre cuando la gente había sido alimentada y era hora de terminar el día. Jesús todavía anhelaba un tiempo tranquilo a solas para procesar su dolor por la muerte de Juan. Así que les dijo a los discípulos que subieran al barco y continuaran mientras él subía a una montaña para orar. Era de noche y oró hasta bien entrada la noche. A pesar de que su fe había sido desafiada por la muerte de Juan, él estaba dejando que Dios la refrescara. Después de cuidar a tantos otros, Jesús dejó que Dios tocara su propia pérdida. Jesús parecía saber que el amor de Dios permanece en la parte más profunda del alma y necesita un tiempo tranquilo para emerger. No es mala idea para ninguno de nosotros cuando la tragedia parece tener la ventaja. Pero después de un tiempo de oración, Jesús sintió que los discípulos lo necesitaban otra vez. Así que caminó sobre el agua para alcanzarlos. Los encontró siendo golpeados por el viento en el mar. Su compasión lo llevó una vez más a interrumpir su atención a su espíritu interno para fijar su atención hacia afuera, en ser compasivo con otros. Pero la atención hacia afuera no rompió su atención al espíritu interno. Más bien, lo externo fluyó directamente de lo interno. Jesús dejó tierra firme y caminó sobre el agua. ¿Podría ser este caminar un símbolo de la fe con la que había estado luchando en oración en la montaña? Porque por lo menos parte de su oración quizá consistía en hacerse preguntas. Preguntas tales como, ¿por qué siempre son los que tratan de avanzar en la misión de Dios los que son asesinados como Juan? ¿Y yo también voy a tener que morir así? Esas preguntas lo turbaban. En los seres humanos, la fe tiene su tira y afloja y se necesita en momentos buenos y en momentos difíciles de la vida. Tal vez caminar sobre el agua para llegar a los discípulos asustados fue justo el ejercicio de la fe que la atención al espíritu interior de Jesús impulsó. Una mística de la Edad Media, que se llama Hildegard de Bingen, reconoció la misma conexión entre la presencia de Dios por un lado y el mundo físico por otro lado. Esa misma conexión que Jesús se dio cuenta y enfrentó. Hildegard llama esa conexión resonancia, y la ve convertirse en energía interior que viene siendo el alma y la semilla de todo. Una voz interior que nos llama a lo que ella llama ser lo que eres, convertirse en todo lo que eres. O sea, nuestro deseo de vida o el instinto que integra todo.
en su comprensión del universo. El interior se muestra en el exterior y el exterior se refleja o refleja lo interno. Somos cada uno de nosotros completos y a la vez parte de un todo más grande. Nuestro pequeño mundo de uno refleja el gran mundo de todos. Eso es la resonancia. También afirma que la práctica de la contemplación, lo que hizo Jesús en la montaña a solas, esa práctica es lo que nos permite resonar con lo que está justo delante de nosotros. Eso explica cómo lo que salió de la atención de Jesús hacia adentro y hacia afuera se convirtió en el regalo perfecto para los discípulos en su momento de pánico. En Jesús, caminar sobre el agua se convirtió en un símbolo de fe para Pedro y los demás discípulos. Su fe se había fortalecido y debilitado ese día, la fe de los discípulos. En primer lugar, habían sido testigos de un gran milagro, la alimentación de los 5,000, por lo que su fe se fortaleció. Pero cuando se encontraron con una fuerte tormenta, entraron en pánico. Pero cuando vieron a Jesús caminando hacia ellos en el agua, primero se asustaron, imaginándolo como un fantasma. Pero cuando Jesús calmó su miedo y la tormenta, diciéndole que Él es Jesús, la misma presencia de Dios, se fortaleció nuevamente su fe. Tanto que se fortaleció la fe de Pedro, que le pidió a Jesús que le dejara también caminar sobre el agua. Y Jesús lo invitó a hacerlo. Pedro se bajó del barco con confianza y comenzó a caminar sobre el agua. Pero al darse cuenta de lo que hacía y lo extraño que era, empezó a hundirse y gritó pidiendo auxilio. Jesús extendió la mano y lo devolvió al bote con los otros 11 discípulos. Ahora, la buena nueva, o sea, la resonancia, es que Jesús fue a ellos y se quedó con ellos. Ya sea que Pedro haya logrado o no imitar ese truco de Jesús, ni agrega ni resta de la revelación central, que si nos quedamos en el barco con los 11 discípulos o saltamos del barco con Pedro, Jesús está con nosotros. Estamos llamados a vivir el mismo modelo de resonancia y contemplación que Jesús vivió. Así es como tocamos y mostramos quiénes somos de verdad. Pero si lo logramos o no, Jesús calmará la tormenta que tentó a Pedro a hacer algo milagroso. Él se quedará con nosotros cuando permanecemos en el barco y cuando intentamos algún movimiento impresionante y fracasamos. Él perdonará nuestros fracasos una y otra vez. La presencia y el poder de Jesús que surgen de la resonancia y la contemplación son las claves de la historia, sin importar si somos audaces, valientes o impresionantes. Ahora, a pesar de esta enseñanza del Evangelio, una gran parte de la iglesia en América ha asumido una forma de lo que podríamos llamar cristianismo muscular, que exige ciertos tipos de audacia. Y precisamente en este tiempo de COVID, esta fanfarronería evangélica ha sido revelada en las respuestas de algunas iglesias al COVID. Las máscaras se declaran como un signo de fe débil. Las iglesias que siguen las restricciones del gobierno a la celebración de los servicios de adoración son débiles
y no lo suficientemente audaces. La respuesta en algunos lugares a la pandemia es: salgan del barco, caminen sobre el agua y sean verdaderos hombres para Jesús. Pero hermanas y hermanos, eso pierde el sentido de la historia y no representa ni el verdadero evangelio ni el ejemplo de Jesús como nuestra única esperanza. Los 11 discípulos que sabiamente se quedaron en el barco y fielmente siguieron tirando de los remos no eran ni más ni menos fieles que el impetuoso Pedro. A veces lo correcto y fiel es lo más tranquilo, que no llama la atención. Los actos de humildad, sacrificio y servicio. Cuidar de nuestros vecinos, usar nuestras máscaras y escuchar a expertos médicos. Al mismo tiempo, podemos trabajar desde el barco para vivir y apoyar cambios en la sociedad cuya necesidad se ha revelado durante esta pandemia. Acciones tales como desmantelar la desigualdad racial y económica. Implementar políticas que protejan la creación, que estamos viendo más bonita cuando hay menos carros. Y resistir las maniobras políticas dañinas que estamos viendo en cantidades en estos días. Entonces, no es Pedro a quien debemos seguir. Es Jesús. No es la bravuconería única de salir del barco. Más bien es la práctica continua de la contemplación, la comprensión de la resonancia que resulta de esa contemplación y la fe que Jesús permanecerá en el barco con nosotros, pase lo que pase. Ejercer ese tipo de fe y aceptar el perdón cuando nos asustamos, tanto que nos hundimos, no es lo peor que podríamos tener después de 5 meses de lidiar con la pandemia, ¿verdad? Pues yo les animo a probar la contemplación, la oración profunda, para que puedan vivir esa resonancia que vivió Jesús. Que Dios les dé fortaleza para hacer precisamente eso. Amén. Pues vamos a ahora pasar la paz los unos a los otros. Les invito a quitar el silencio. La paz del Señor sea con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pasar la paz. León, la paz del Señor. Caterina, la paz de Dios. Señor. Amanda, la paz de Dios. Paz del Señor Padre. La paz del Señor La paz Catarina. de Dios. La paz del David, Señor La paz igualmente. del Señor la Beto. paz de Dios. La Kate, paz del Señor Beto. Matías, la paz de Dios. La paz, Padre, la paz para La todos. paz. Paz, Ramiro. La paz, Padre. Ramiro está con mi iPhone. Y paz con tu iPhone. No sé si alguien está también. Elena, qué bueno verte. Paz contigo también. No sé si alguien está en Facebook Live, de los que están en Zoom. Si hay personas que nos están saludando desde Facebook, podemos La paz, Katy. sus Paz, partes. Ramiro. Bien, Paz, pues mami. vamos a seguir con las noticias del pueblo. Como mencioné al principio, estamos viviendo un momento muy importante en este día con los aniversarios de Nagasaki y de Ferguson. Eventos del pasado con destrucción, con violencia, que debemos tomar en cuenta y aprender sobre la marcha. Quiero también comunicarles, especialmente a los que están en Facebook, que próximamente vamos a ofrecer un servicio en la plaza de la iglesia, al aire libre, no en la iglesia,
pero que la comunidad, o por lo menos parte de la comunidad, especialmente la parte que no puede accesar a Zoom, y algunos que ni pueden accesar al Internet para estar en Facebook, pueden estar con distancia social y con máscaras, un servicio. Entonces, presten atención y vamos a estar comunicándoles la fecha para ese servicio. Y nuevamente les recuerdo del banco de comida. Esta semana sirvieron a 170 personas con una buena selección de comida. Así que les animo a usarlo o a recomendarlo a tus vecinos en el área. Entonces vamos a pasar a la ofrenda. Yo les invito a los que pueden accesar el Internet, como algunos de ustedes están haciendo, a ir a saintala.org/donate y hacer su donativo ahí. Lo apreciamos mucho. O si no, lo pueden enviar un cheque en un sobre a la dirección que está ahí en la pantalla, 840 Echo Park. Estamos todavía recibiendo las ofrendas y eso nos ayuda con los gastos que tenemos. Vamos a cantar entonces mientras esta versión del Aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valle de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Vamos a seguir en el tiempo de oración y vamos a iniciar con el Padre Nuestro. Oremos como Jesús nos enseñó a orar cantando. Te
tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, hoy y para siempre. Amén. Vamos a entrar en nuestro tiempo de oración, de intercesión, y yo les invito a los que están en Facebook a empezar a escribir sus peticiones desde ahora en los comentarios. Doy la bienvenida a los que están en Facebook, María Elisa, Eugenio, Lourdes, Zaira, Marlene, Miriam. Entonces vamos a acompañarles a ellos también. Pero primero vamos a orar juntos. Oremos. Oh Dios, permítanos ver tu luz en el camino por delante. Cuando el camino que caminamos es oscuro, que siempre oigamos, incluso en nuestra hora de dolor, el suave canto de la alondra. Cuando los tiempos son difíciles, que la dureza nunca convierte nuestros corazones en piedra, que siempre recordemos que aún en las sombras no caminamos solos. En este tiempo de pérdida, anhelamos sentir tu amor, encontrar consuelo en tu presencia, conocer tu increíble gracia y tener corazones que se desbordan de paz mientras vivimos en tu abrazo. Amén. Ahora les invito a quitar su silencio y vamos a escuchar las oraciones los unos de los otros. ¿Quiénes están en sus corazones y cabezas en este día? Padre, yo quiero estar en oración porque mi hermana Luisa que está aquí ya se va a ir el día de mañana y tomando en cuenta el peligro pues que estamos del coronavirus, Sí. va a tener que tomar un avión y estar en 2 aeropuertos, así es que les suplico a ustedes oración por ella. Y también por mi hija Dayana, que va a tener su tercer hijo, primeramente Dios con cesárea este miércoles. Les pido sus oraciones para que mi nietecito salga con bien y ella también. Y por mi Una gran salud. semana. Sí. ¿Y tú cómo sigues, Catarina, de tu dolor? Yo de mi dolor, de mi brazo estoy mejor. Como que me están ayudando los 3 ejercicios que estoy haciendo, gracias a Dios y a las oraciones de todos ustedes. Amén. Estaremos orando por Luisa, María Luisa y también por Diana y seguimos orando por ti. Gracias. ¿Quién es más? Pero ¿cómo sigue Cristian? Estás en silencio. Ya está un poco mejor, padre. Ya le quitaron las grapas. Todavía tenía unas la semana pasada, pero sí se está recuperando ya bastante bien, gracias a Dios. Gracias, pero Marlene está pidiendo oración por su familia, amigos y por el universo. Elba está pidiendo que todo vuelva a la normalidad y haya paz en el mundo. Zaira está dando gracias a Dios por el nacimiento de su sobrina Violet. Y María Elisa está pidiendo oración por Yolanda Morales y su familia. Algunos más están. Yo pido oración, Padre, por mi país que está tan mal. No hay oxígeno, no hay medicina y los muertos están muriendo, las personas están muriendo en las calles. Pido Hasta una está oración saliendo en las noticias en inglés, Bolivia, ahora. Sí. Y eso, ya. muy dura la situación, muy dura. Yo quiero pedir oración también por Marlon, que es el sobrino de Rachel, la que canta en los servicios en inglés. Él tuvo una sobredosis de heroína y estaba en el hospital. Ella fue a Nueva York para acompañarle. Entonces, parece que ya salió del hospital,
pero sigamos en oración por Marlon. ¿Alguna otra oración? Bien, vamos a dar la colecta. Jesús, Salvador en la tormenta. Cuando las aguas de las profundidades se rompen, cuando las señales son arrastradas o ahogadas, ven a nosotros sobre el agua, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Oh Dios, llena tu iglesia con el celo del evangelio, que tu palabra pueda salir a todo el mundo. Calma las tormentas que perturban al mundo. Por medio de la palabra de verdad, trae una nueva visión de un Cristo que está cerca de todos, pero no vistos por muchos. Concede que vivamos en paz con todos los que nos rodean. Otorga a nuestra comunidad el espíritu de amor mutuo, para que todos seamos uno en ti. Sostén a aquellos que se hunden bajo las olas de dolor y tristeza. Tráelos cerca de ti en perfecta confianza. Recibe a tu cuidado a los muertos que han oído y confiado en tu palabra. Y ten piedad de aquellos cuya fe era débil, pero en sus vidas trataron de alcanzarte. Que el poder de Cristo nos sostenga en peligro y en nuestra debilidad. Oramos en su nombre. Amén. Y ahora vamos a cantar nuestro canto de salida. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. Tú con tu voz cántale, Él es tu Dios, Él es bueno con nosotros. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. Es el Señor, amaré. Él es tu Dios. Él es grande con nosotros. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. Él es Jesús, ámale con tu corazón. Él es bondadoso con nosotros. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. El Señor me amó por su gran bondad. El Señor es bueno para mí. Salemos en paz para amar y servir al Señor, y que el Dios de compasión nos bendiga y nos guarde ahora y siempre. Amén. Amén.